Familia querida de Radio María, les saluda nuevamente Maritza Brizuela en una edición más del programa, su programa, A Jesús por María. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María, Washington, D.C., aquí en los estudios de Manassas, Virginia. Queremos darle las gracias a todos los que nos acompañan semana a semana en nuestras transmisiones y a todos los que nos apoyan en las diferentes plataformas de Radio María, como lo es YouTube, Instagram, y tenemos un abanico ahí de opciones que nos pueden escuchar. Seguimos trabajando con mucho cariño en esta tierra fértil de Radio María y nuevamente vamos a darle continuidad al tema que hemos estado teniendo estas diferentes semanas, hablando acerca del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Nos acompaña nuevamente nuestro queridísimo diácono Orlando Barros y le damos la bienvenida y gracias porque a pesar de todas las dificultades que se nos presentan, usted está fiel aquí con nosotros. Gracias, muy buenas a todos los que nos siguen, a usted Maritza. Igualmente, muchas gracias por toda su disposición y su colaboración para que este programa salga al aire. Tenemos que darle las gracias también a nuestro director de Radio María, al señor José Pepe Briceño. Así es. Porque si no fuera por él y por su ayuda, que es el primero que está aquí. Y su insistencia, ¿verdad? Sí. Para que esto salga al aire, sería muy Correcto. difícil que nosotros pudiéramos estar hoy con ustedes. Hoy domingo. Hoy domingo, así es. Día del Señor, Día de la Misericordia. Hoy las lecturas de hoy son hermosísimas del Evangelio. Nos trae tres parábolas maravillosas. Hermosísimas, sí. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Del hijo pródigo, así es. Hermosísimas. Bueno, muy bien, entonces, como usted nos lo anunciaba, vamos a darle continuación al tema que estábamos tratando. Así es. Habíamos comenzado hacía 2 programas a hablar de la segunda parte del libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y la segunda parte es el culto a María o de María en la iglesia. Y para ello, el santo de Montfort nos justifica el culto a María en la iglesia basado en 5 verdades que él llama. Habíamos visto las primeras 2, que es la primera verdad: Jesucristo es el fin último y principal de la devoción a la Virgen. Y habíamos aprendido que no podemos quedarnos en la devoción en María, sino que esa devoción nos tiene a nosotros que llevar necesariamente a los pies de Jesús. Así mismo. Porque Jesús es nuestro fin último de la verdadera devoción a la Virgen. Y la segunda verdad que vimos la semana pasada es que pertenecemos a Jesucristo y pertenecemos a María en calidad de servidores, y más que servidores, de esclavos. Nosotros tenemos que pretender ser esclavos de María y por consiguiente esclavos de Jesús. A veces la palabra esclavos nos lleva o nos evoca un sentimiento de nada más de sufrimiento, de dolor, porque la historia nos ha marcado la esclavitud de esa forma. Pero en este caso, diácono, ¿cómo podemos ver esa esclavitud? Esa esclavitud es depender totalmente de la Santísima Virgen María. Y ser esclavos de ella es someternos incluso a su voluntad, porque la voluntad de ella es la voluntad de Dios. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, muy seguramente que vamos a ser buenas personas, vamos a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos y mejores hijos de Dios cada día. Uh-huh. Entonces, aspiremos a ser esclavos de María y esclavos de Jesús para poder alcanzar la perfección. Pero en este caso no podemos ver la esclavitud solo de dolor, sino que también... No, exacto. La ¿verdad? esclavitud es que es una esclavitud esperanzadora.
y de amor y de alegría. Porque es la esclavitud que a nosotros, por la fe, nos aumenta la esperanza en que vamos a ver a un Dios que nos ama y que nos perdona. Y como dice el Evangelio de hoy, está ahí esperando a que nosotros vayamos a su encuentro. Y cuando nosotros vamos a su encuentro, Él nos va a recibir siempre con los brazos abiertos. Como el hijo Nos, pródigo. nos va a abrazar, nos va a llenar de besos y nos va a devolver la dignidad de hijos de Dios. Así es. Bueno, muy bien, entonces continuemos. Y vamos a tratar de estudiar las 3 verdades que nos quedan de, de esta segunda parte del libro. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort que la tercera verdad, debemos dejar lo malo que hay en nosotros y debemos revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. Dejar lo malo que hay en nosotros para poder revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. Y nos dice el santo que incluso hasta nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Nuestras buenas acciones, habíamos dicho anteriormente que nosotros somos seres imperfectos y como seres imperfectos nuestras obras son imperfectas. Entonces, por muy buena intención que tengamos nosotros de hacer buenas acciones, esas acciones van manchadas por esa misma inclinación que tenemos nosotros al pecado, al mal. Y nos cita unos ejemplos. El primer ejemplo que nos cita es vertir agua limpia en vasija sucia. Si nosotros tomamos una vasija que está sucia y vertimos agua limpia, el agua se va a contaminar. Y por lo tanto esa agua que era limpia, que podía ser el amor de Dios, la gracia de Dios, que se vierte en nosotros, en nuestra alma, pero nuestra alma está contaminada, entonces esa gracia no va a ser perfecta y no nos va a ayudar y no nos va a servir de mucho. Y el segundo nos pone el ejemplo del vino nuevo en una vasija que ha tenido un vino que se fermentó, que estaba dañado. Entonces, si nosotros tomamos un recipiente en el cual había un vino que estaba dañado y echamos un vino nuevo, como hay residuos de ese vino dañado, pues ese vino también se va a dañar. Al final termina dañándose y al tomar ese vino no va a ser un vino bueno, sino que va a ser un vino malo, un vino contaminado, un vino que no tiene las características del sabor y el olor y la acidez que tiene el vino nuevo. Yo digo esto porque lo escucho, porque es que yo no tomo vino, porque como yo no tomo, entonces, Okay. entonces yo no sé y no soy un buen catador. Okay. No soy un buen catador de Solo vino. de café. Ah, no, de café sí. Okay. El café sí, puedo catar un café cuando es bueno, cuando está fresco o cuando es viejo. Okay. ¿Sí? Porque la experiencia adquirida en los años, tantos años de estar tomando café todos los días de mi vida, me han hecho entrenar mi paladar Muy bien. para el buen café. De hecho, hago un paréntesis y cuento una historia. Yo fui a un restaurante colombiano, no voy a decir el nombre. Okay. Con mi esposa fuimos a cualquier día a almorzar, pedimos la comida muy buena y yo pedí café. Y pregunto, ¿es café colombiano? Pues por supuesto que es café colombiano, es un restaurante colombiano. Cuando yo tomé el café, me di cuenta que no era colombiano y llamé a la manager y le dije, me da pena con usted, pero tengo que decirle que este café no es colombiano. Oh, wow. Y me dice ella sorprendida, ay, señor, disculpe, lo que pasa es que el café colombiano se nos acabó hace 2 días y no lo tenemos. Y dije, bueno, entonces no me hubieran dicho que este café era colombiano. Claro. Tenían que decirme la verdad. No tenemos café colombiano, pero sí le vamos a dar un buen café. Entonces, eso lo hace solamente la experiencia, ¿verdad? Correcto. Y el entrenamiento del gusto y del paladar. Oh, muy bien. Sí, señora. Bueno, lo mismo dice el santo de Montfort, que del mismo modo
cuando Dios vierte en nuestra alma que está infectada por el pecado original, pero igualmente por el pecado actual. Sus gracias, rocíos de sus rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor. Sus bienes se deterioran y dañan coordinariamente a causa de la levadura de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Dicho en palabras sencillas, las gracias y el amor de Dios que derrama en nosotros, que vierte en nuestra alma, se dañan a causa de la concupiscencia, de nuestra propia concupiscencia, de esa tendencia constante que tenemos a pecar. Es por tanto, dice el santo, de suma importancia para alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo. Para nosotros alcanzar la perfección requiere una sola condición, que es estar nosotros unidos a Cristo. No hay otra. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, nunca vamos a alcanzar la perfección. Y para ello debemos entonces librarnos y liberarnos de nosotros, de todo lo malo que hay en nosotros, porque de lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo, detesta la menor mancha en el alma y nos va a rechazar de su presencia. Se nos enseña que la perfección es inalcanzable, diácono. Exactamente. La perfección es inalcanzable, pero nosotros debemos aspirar siempre a ser perfectos en unión con Cristo. Y para unirnos a Cristo tenemos que estar puros. Tenemos que estar sin mancha, tenemos que estar libres de pecado. Porque si nosotros, a pesar del amor incondicional, a pesar de la misericordia infinita y a pesar del perdón inconmensurable que tiene Dios para nosotros, no podemos unirnos a Él y nos va a rechazar a causa de nuestro pecado. Tenemos que liberarnos del pecado. Es la única condición que nos da San Luis María Griñón de Montfort para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Muy bien. Y entonces sí, él entra a explicarnos por qué nosotros o cómo podemos nosotros vaciarnos de nosotros mismos o de sí mismos. Y dice que hay 3 condiciones para ello. La primera es conocer bien el fondo de nuestro mal con la luz del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que recurrir al Espíritu Santo, que nos regale su gracia, que nos ilumine, que nos dé los dones que Él tiene, especialmente el don del discernimiento y el don del temor de Dios, para que nosotros podamos entonces poder dilucidar cuando estamos haciendo mal, aunque internamente sabemos cuando actuamos mal, pero podemos dilucidar, podemos apartarnos de ese mal a la luz del Espíritu Santo. Nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para hacer el bien conscientemente y alcanzar nuestra salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad por toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Además, consecuentemente, por el pecado original, nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, la debilidad, la inconstancia y corrupción naturales y ha dejado huellas de maldad en nosotros. Esto es lo que nosotros podamos llamar la pena que tenemos que pagar por nuestros pecados. Entonces, así nuestros pecados sean perdonados, hay una pena que genera ese pecado. Es por eso que la iglesia nos enseña
que un alma, cuando nosotros morimos, si nuestra alma está en gracia de Dios, podemos ir al cielo. Pero por nuestra propia concupiscencia está manchada. Por lo tanto, tenemos que pasar a un lugar a limpiar esa alma, que es lo que la iglesia llama el purgatorio. Entonces nosotros debemos aspirar a llegar al purgatorio, porque es donde vamos a limpiar nuestra alma para que nuestra alma inmaculada, libre de toda mancha, ya pueda estar en la presencia de Dios. Porque nos dijo el santo, una alma manchada, Dios la va a rechazar. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo, y para unirnos a Cristo tenemos que estar perfectamente limpios de pecado. Así, Perdona que lo interrumpa en este caso. Se nos dicen que los santos que eran santos pecaban 7 veces al día. No sé qué tanto es cierto esto, pero ¿no podemos entonces llegar directamente al cielo, diácono? hasta un pecador dice que, hasta un santo dice, si no estoy mal, San Francisco de Asís fue el que dijo que pecábamos 7 veces al día. Mínimo 7 veces, mínimo 7 veces al día. Por lo tanto, eso como consecuencia de la concupiscencia. Por lo tanto, debemos estar con ojos abiertos al pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la santidad? Nosotros somos llamados a ser santos, y ese es un derecho que nos ganamos cuando recibimos el sacramento del bautismo. Allí nosotros estamos llamados a ser santos. El problema es que no sabemos cómo lograrlo. San Luis María, en su libro del verdadero tratado de la devoción a la Santísima Virgen, nos da una guía y nos muestra el camino por el cual nosotros podemos alcanzar esa santidad unidos con María y a través de María para llegar a Jesús, a la unión perfecta con Jesús. Pero por mucho bien que nosotros hagamos, por una vida llena de obras de misericordia, por una vida que nosotros hayamos combatido la mayoría del tiempo nuestra propia concupiscencia y que estemos incluso llenos de virtud. Recordemos que la virtud es la tendencia a hacer el bien, como la concupiscencia es la tendencia a hacer el mal. Así nuestra vida sea virtuosa, siempre ahí está la mancha del pecado. Y entonces la santidad se alcanza por nuestras obras, lógicamente, pero sobre todo por la misericordia de Dios. Es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y es un Dios de perdón. Por lo menos ese es el Dios que yo conozco. Y basado en eso, yo tengo que luchar todos los días de mi vida por ser fiel a Él. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis defectos y a pesar de todas las cosas malas que hay en mi vida. Porque acuérdense que nosotros ofendemos a Dios de varias maneras. Con el pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestras omisiones. Las omisiones porque dejamos de hacer el bien que podíamos. E incluso San Pablo dice que él hace el bien queriendo hacer el mal. Perdón, hace el mal. Hace el mal queriendo hacer el bien. Y por muchas veces que él desea hacer el bien, termina haciendo cosas malas. También he escuchado mucha gente que es como tibia, vamos a decir, porque mucha gente que me dice, yo soy una buena persona, no le hago no le hago el bien a la gente, pero tampoco le hago el mal, ¿verdad? Entonces yo me quedo, bueno, uno se le cruzan tantas cosas en la mente como evangelizar, porque estamos llamados a llevar también el evangelio a nuestra forma de defendernos, y por eso es tan importante que me parece maravillosa estas clases, ¿verdad? Estos programas,
en donde estamos y particularmente estoy aprendiendo tantas cosas que nos llevan al detalle, ¿verdad? Como esto, de que tenemos que ir, de buscar esa perfección diaria, porque Diaria. la tarea es diaria. La No es tarea. que ya me leí el libro, el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María y ya me consagré y ya soy lo máximo. Sí. No, es reconocer el pecado, ¿verdad? La concupiscencia que hay dentro de nosotros y por eso se vuelve la lucha diaria. La lucha diaria, porque entre otras cosas el camino a la santidad y el camino a la conversión demora toda la vida. A veces nosotros nos engañamos cuando escuchamos personas que dicen, no, ya yo me convertí, yo soy otra persona. Pues es otra persona porque estás teniendo un cambio de vida. Pero a veces nos gastamos toda la vida tratando de alcanzar esa perfección, esa unión verdadera con Cristo y nos morimos y todavía no la hemos alcanzado. Con respecto a lo que usted dice, me acordé del libro del Apocalipsis que dice, los quiero calientes o fríos, porque a los tibios los vomitaré, dice el Señor. Pues esos tibios van a ser vomitados. Y con respecto, dice el santo, tiene una triste descripción de sí mismo. Y dice, tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Por lo tanto, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos Oh my. que no vuelan, más viles que los animales inmundos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. Una veleta solamente se rige por la dirección del viento. Si el viento va para el norte, ellas van para el norte. Si el viento va para el sur, va para el sur. Si A va la para deriva. a la deriva, exactamente. Esa es una veleta. Cuando yo leí esto, me llamó la atención porque yo me reflejé precisamente en esto. Personalmente, y lo reconozco públicamente, que yo me reflejé en esto cuando dice, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales. El pavo real, cuando abre las plumas de la cola, él se siente orgulloso de esa belleza que tiene. Incluso es la forma como el pavo real macho coquetea para poder llamar la atención de la hembra. Por la belleza que tiene, su orgulloso, pues nosotros somos más orgullosos incluso que el pavo real. Somos más apegados a la tierra que los sapos. A mí me llamó la atención esto y yo, bueno, y pensé, pero ¿y por qué? Porque los sapos no vuelan. Y ellos saltan, pero caen a la tierra. Ellos no tienen la oportunidad de vivir en ningún otro lugar que en la tierra. Dice además que somos más coléricos que los tigres, más perezosos espiritualmente que las tortugas. A veces nos cuesta movernos espiritualmente, nos cuesta separarnos, levantarnos de donde estamos. Nos gusta estar, como dicen en mi tierra, apoltronados en un mecedor. Ahí, que pase el tiempo, que pasen las horas y que pase la vida sin hacer nada por los demás ni por nosotros mismos. Consecuentemente, en el fondo de nuestra alma hay una inclinación profunda hacia el pecado y por nuestra mala conducta nos hacemos merecedores de la ira de Dios. Y dice algo que debe ser para tener en cuenta y de los castigos del infierno. Nosotros hemos dicho siempre que nuestra meta es el cielo. Por lo tanto, estamos conscientes que el cielo existe. Y como el cielo existe, queremos llegar a él. Pero así como existe el cielo, existe el infierno. Y no podemos olvidarnos, porque en el momento en que nosotros nos olvidemos que existe el infierno, entonces vamos a descuidar nuestra alma pensando que solamente vamos a llegar al cielo.
pues vamos a llegar al cielo si lo ganamos con nuestras obras. Pero hay como esa parte que queremos ocultar. Estaba yo leyendo hace un par de años un texto, un libro, donde hablaba al inicio de eso, de que ahora se nos dice, cualquier persona que fallece, es decirle, gracias a Dios, ya está en el cielo gozando. No, eso es un error que estamos cometiendo. Claro, al doliente no le vamos a decir, bueno, lo que hay que decir, hay que orar por el alma de la persona para que el Señor le Exactamente. perdone sus pecados. Pero ahora, persona que se muere, todo mundo es hablar y decir, ya está en el cielo. Bueno, personalmente a mí me gustaría ser artista o famoso, porque todos los artistas que se mueren se van para el cielo, todos. Independientemente de la vida desordenada que hayan tenido, se van para el cielo. Y eso es lo que la religiosidad popular nos enseña. No, sí, porque ahora está en el cielo. Si está desde el cielo, me está guiando. Pues si no llevó una vida de acuerdo a su condición de cristiano, y si no fue un buen hijo de Dios, y si no practicó los sacramentos, si no vivió una vida sacramentalmente activa, pues muy difícil que haya llegado al cielo. A lo mejor por la misericordia de Dios llegó al purgatorio y ahí está en el purgatorio. Entonces tendremos que rezar para que esa alma también se limpie y llegue al cielo. Pero generalmente eso sucede con las personas que son famosas, ¿no? No, y también lo vemos con nuestra Oh, gente, no, sí es, exactamente, ¿verdad? sí. O sea, si en realidad estuvo enfermo, no, que gracias a Dios ya tiene un angelito en el cielo que lo Sí, está cuidando. exactamente. Entonces, ¿qué nos hace tener esta perspectiva? De no darle importancia a tener miedo de De- hablar del del infierno, de infierno. que nos vamos, el peligro que corremos de estar ahí. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Ok? Y había un humorista de la televisión mexicana que hacía de sacerdote y decía, el diablo es puerco. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. El diablo es puerco. Y entonces venía una señora que se confesaba, se me olvida el nombre del personaje, y le decía al sacerdote, el diablo es puerco. Y eso es cierto, él es tramposo, es el rey de la mentira y del engaño. Decíamos entonces que, en primer lugar, deberíamos de vaciarnos de nosotros mismos, y en segundo lugar, es necesario que muramos a nosotros mismos, y para ello, para morir a nosotros mismos, necesitamos renunciar a las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y aprender, en lo posible, a dominar los ojos para no ver lo que no debemos ver, y dominar los oídos para no oír lo que no debemos oír. Dicho de otra manera, debemos mirar pero no ver, y debemos escuchar pero no oír. Tenemos que mortificarnos a nosotros mismos, y en eso consiste la mortificación, en ver. Yo siempre le digo a las personas con quien yo he tenido el privilegio de darles dirección espiritual, porque nos buscan realmente en la parroquia, a los feligreses, para darles dirección espiritual, sobre todo a los hombres. Les digo, cuando usted ve a una mujer bonita, dele gracias a Dios, porque puede ver su obra, pero no puede mirarla con otros ojos, sino con los ojos El creador. del Creador. Porque en el momento en que usted lo mire, la mire con otras inclinaciones, ya está cometiendo pecado. Tiene la inclinación al pecado. Y le digo a las señoras también, cuando usted ve a un hombre apuesto, igualmente dele gracias a Dios y no lo esté comparando con su esposo. Dele gracias a Dios también porque puede ver, pero también su esposo tiene sus virtudes. Y entonces, cuando usted lo vea con unos ojos diferentes, está teniendo inclinación al pecado. Y el pecado es pecado. No es que yo no, es que yo pequé un poquito y pequé, no, el pecado, es como la mentira, ¿verdad? Claro. Y dice, no, que es una mentira piadosa, no hay mentiras piadosas, la mentira es mentira todo el tiempo. Mentira chiquita y mentira grande es igual. Exactamente. Y nos recuerda el santo dos textos bíblicos. El primero de ellos, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, 29,
que dice que servimos de las cosas, no servimos de las cosas de este mundo, pero sin dejarnos dominar por ellas, como si no nos sirviéramos de ellas. Y el ejemplo clásico es el dinero. A veces nosotros nos esforzamos por conseguir el dinero, que es bueno. El dinero no es malo, el dinero es bueno, porque sirve para la manutención de la familia, para pagar los servicios, para pagar las cosas, para tener una vida que nos dé la posibilidad de no tener tantas afugias económicas. Pero no lo es todo. Entonces nosotros debemos servirnos del dinero. Un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Servirnos de las cosas de este mundo, servirnos del dinero, teniendo en cuenta que al fin y al cabo nosotros nos vamos a morir y que ese dinero no nos vamos a llevar con nosotros. Morimos y quedan nuestras obras y nuestros recuerdos, y entonces nuestra alma irá a tener un encuentro con el Señor, y allí entonces vamos a saber si vamos a ir al cielo o nos vamos a ir para el infierno. Eso no hay de otra, tenemos que esperar hasta allá para saberlo. Y ahí el Señor no nos va a decir cuánto dinero hiciste. ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Cuánto dinero hiciste? No, ¿qué hiciste con el dinero? ¿A cuántas personas ayudaste? ¿Cuántas obras de caridad hiciste? ¿Qué te permitió a ti? ¿Qué te permitió a ti hacer obras de caridad y ayudar a tus semejantes con el dinero que yo hice que tú ganaras con tu trabajo? Porque entre otras cosas también el trabajo es un regalo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos tomar como costumbre darle gracias a Dios todos los días por el trabajo. Todos los días. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos producir frutos. Si el grano de trigo no cae en tierra, queda infecundo. Nosotros tenemos que ser fecundos en obras. Dice la carta de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4. Es hermosísimo. Es que Santiago es muy duro. Por eso es que incluso algunos hermanos separados no aceptan la carta de Santiago, porque es muy dura. Y el capítulo 4 nos recuerda a nosotros que debemos hacer obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Nuestra fe se tiene que traducir en obras. Sí, yo soy una persona de mucha fe. Muéstrame tu fe. ¿Dónde están tus obras? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus vecinos? ¿Qué has hecho por los demás? ¿Cómo compartes tú tu tiempo con los otros? ¿Cómo ayudas? Inclusive con el ejemplo. ¿Qué ejemplo le estás dando tú a los demás? Esas son las obras que debemos cumplir. Si no morimos a nosotros mismos, si no hacemos morir nuestros malos deseos e inclinaciones, nos quedaremos sin producir frutos para la vida eterna y nuestras devociones serán inútiles. Es que yo soy muy devoto de la Virgen María, usted lo dijo. Me leí el libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, escrito por San Luis María Griñón de Montfort, y lo podemos recitar desde el principio al fin. Y somos muy devotos de la Virgen María. ¿Y tus frutos dónde están? Muéstrame tus frutos, entonces yo te voy a creer que eres un verdadero devoto de la Virgen María. Por tus frutos los conoceréis. Y en tercer lugar, para nosotros desprendernos, para vaciarnos de nosotros mismos, nos dice el santo que es necesario escoger la devoción que más nos ayude a santificarnos a nosotros mismos. Ya nos dice, primero, en primer lugar, tenemos que conocer bien el fondo de nuestro mal bajo la luz del Espíritu Santo. En segundo lugar, es necesario que muramos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, es necesario escoger la devoción que más nos ayude a santificarnos a nosotros mismos. Y esta devoción
concluye el santo que debe ser la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y las razones que da, porque no hay que creer todo lo que brilla, que todo lo que brilla es oro y que todo lo que es dulce es miel. No todo lo que brilla es oro, no todo lo maravilloso, no todo lo que brilla, ni todo lo que parece hermoso en el fondo es hermoso. Acordémonos que el pecado, el enemigo espiritual, nos los pinta apetitoso, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos desear. Nos los pinta dulce y hermoso, pero no es miel, al contrario, el pecado es amargo. Porque después de cometer el pecado queda esa amargura, dicen en mi tierra, guayabo moral. El guayabo, ya le llaman guayabo, cuando las personas toman licor, entonces al día siguiente tienen la resaca. Okay. Los efectos del alcohol, cuando ya se metaboliza el alcohol etílico y se producen unos metabolitos en el cuerpo que nos dan estos efectos secundarios indeseables y muy, muy, muy desagradables, pues en mi tierra le llaman guayabo. Y después que nosotros cometemos pecado y que nos concientizamos, entonces tenemos un guayabo moral, ¿verdad? Que es como el dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno. Entonces tenemos que buscar la cura para ese guayabo moral y la encontramos en el sacramento de la confesión, donde podemos lavar nuestros pecados. Así como hay secretos naturales, dice el santo, para hacer un poco de tiempo, con pocos gastos y gran felicidad, ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia, para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Yo quise traer esto a colación porque acordémonos que este libro fue escrito hace varios siglos, en 1800, a principios de 1800, lo que significa que la gente creía mucho en secretos, secreto para esto, secreto para esto. Entonces el santo, basándose en el conocimiento popular y en la mentalidad del pueblo, habló de secretos. Pero realmente el único secreto aquí es la fe. El único secreto para alcanzar una vida buena o tener una vida buena es tener una fe y vivir esa fe a plenitud. Y que esa fe se transforme en obras. Entonces, el secreto para alcanzar la salvación, bueno, digámoslo, que es estar unidos a Cristo. Y estar unidos a Cristo tenemos que desprendernos de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y tenemos que ayudar y que buscar incluso una ayuda. De hecho, la Virgen María también se ha valido de los secretos en las apariciones, En las ¿verdad? apariciones, claro que sí. Hay un libro muy famoso que se llama El secreto de María. El secreto de María. Escrito también por San Luis María Griñón de Montfort. De pronto, después, dentro de un tiempo, podíamos hablar un poco de este tema. Entonces nos dice el santo que existen 3 condiciones también para ellas. Primero es liberarse del egoísmo, o sea, dominarse a sí mismo. Sacar de nosotros ese egoísmo que hay en que nosotros somos los primeros, somos los únicos, somos los más importantes. Hay personas que creen que son los dueños del mundo y los demás viven rentados, ¿verdad? Sí. O que somos la última Coca-Cola del desierto. Del desierto. Somos las personas más importantes. Pues tenemos que liberarnos de eso mismo en primer lugar. Y segundo lugar, llenarnos de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? Viviendo los sacramentos, viviendo nuestra fe, con la oración, con las visitas al Santísimo, con el sacramento de la reconciliación, pero mucho más importante aún, con la Santa Misa y con la Sagrada Comunión. Nos tenemos que llenar de Dios. Y en tercer lugar, el último fin, hacernos perfectos, o sea, obtener la santificación. Pero eso no lo vamos a alcanzar sino al final de nuestra vida, ni siquiera al final, sino cuando ya partamos de este mundo y comencemos entonces la vida nueva, que es la vida eterna. Esa vida eterna existe y puede ser la vida eterna en la presencia de Dios o la vida eterna con el hombre de los cachos y el rabo. No hay otra. Ahí estamos. Entonces nosotros, al comenzar esa vida eterna,
tenemos que ser en lo posible perfectos o cercanos a la perfección, porque es la única forma, o sea, la perfección de cristianos, de hijos de Dios. Ser lo más semejantes a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, para poder alcanzar la Y santificación. la profundidad que hay en esto, ¿verdad? Porque lo decimos así, pero el hecho de pensar toda una eternidad en el infierno, donde dicen que lo más duro es sentir la ausencia de Dios. De Porque Dios. nosotros aquí, aunque en el mundo hayan muchos ateos y que no crean en Dios, en el fondo hay como esa esperanza por naturaleza. A veces hasta ya he oído cualquier ateo que dice, Dios mío, en algún susto o Oh, alguna sí, aflicción. sí. Pero digo yo, dicen que eso es lo más terrible, ¿verdad? De estar en un lugar donde falta Dios, porque ahí no hay esperanza de nada. Una vez le escuché yo a un artista muy famoso de mi país y de mi tierra, que ya murió, tuvo una vida disoluta. Pero él dijo una frase que causa admiración, pero es cierto, dice, no es nada morirse, sino lo que dura uno muerto. Y, es, es- y- y esa Sí. es la eternidad. Esa es la eternidad, que puede ser la eternidad en la presencia de Dios o la eternidad en el infierno. No hay otra. Tenemos que luchar por la eternidad en la presencia de Dios. Y allí termina la tercera verdad. Entonces la cuarta verdad nos dice, ¿cuánto nos quedan de programa? No, tenemos como 9 minutos, 8 minutos. 8 minutos, Sí, 8 sí. minutos más o menos. Bueno, vamos a tratar de hacer la cuarta verdad. Nos conviene tener una mediadora ante el mismo mediador que es Jesucristo. Ya eso lo habíamos hablado, la importancia de la mediación, y habíamos hablado en programas anteriores que María es la mediadora o medianora Medianera, o medianera. medianera o mediadora, como podamos llamarlas Ujú. nosotros. Las dos palabras son aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Pero ella es la que va a interceder por nosotros, ya eso lo habíamos hablado. Y nos dice el santo que es más perfecto porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin acudir a un mediador. ¿Y por qué no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos? Porque estamos llenos de pecado, porque somos imperfectos. Entonces es más fácil y mejor, más conveniente acercarnos a través de la llena de gracia, de la Inmaculada, que es María, que es nuestra intercesora ante Dios. Porque dice que estándonos nuestra alma tan corrompida por el pecado, y así nuestros esfuerzos sean grandes y mayores esfuerzos, no van a ser lo suficiente para nosotros podernos acercarnos dignamente a Dios. Y lo podemos hacer entonces a través de la Santísima Virgen María. También nos dice una verdad que está en los Evangelios. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto a la iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyarnos en Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Dicho de otra manera, tenemos que estar unidos a Jesús para poder llegar a la presencia del Padre. No hay otra. Entonces hace una serie de preguntas el santo. ¿Pero no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él, acaso, Dios igual en todo a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Las respuestas a estas preguntas las tiene San Bernardo, y el Santo de Montfort cita a San Bernardo y dice: tenemos un mediador ante el mediador mismo, que es la excelsa María, es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Y concluye diciendo: por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. San Bernardo.
Y continúa diciendo, ella es tierna y bondadosa. En ella no hay nada austero o repulsivo, ni excesivamente sublime o deslumbrante, porque ella es sencilla. Ella es el ejemplo más vivo de la sencillez. Perdón. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza, porque ella es humana como nosotros. Pero es libre de pecado siendo humana como nosotros. Y esto es hermoso, dice, no es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vida. Pongamos el ejemplo del sol y la luna. El sol que nos da la vida, nosotros no podemos vivir expuestos al sol, porque nos morimos, nos quemamos, nos deshidratamos, nuestra piel también sufre. Pero sí podríamos vivir bajo la luna, porque la luz de la luna es una luz brillante, es blanca, pero es tenue y no quema como la luz del sol. Jesús es el sol. Nosotros imperfectos acercarnos al sol que es Jesús, por nuestra imperfección, por nuestra contaminación de alma, nos va a quemar. Pero podemos acercarnos a María, que es el reflejo de la luz del sol, la luna, y podemos entonces acercarnos a ella, no nos vamos a quemar, y con ella entonces sí podemos llegar a Jesús. Ese es el ejemplo más claro que pudo darnos San Bernardo, y entonces el Santo de Montfort lo transcribe en su libro. Dice también que María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que implora su intercesión por más pecador que sea. Entonces hay una diferencia y una ventaja. Nosotros a Jesús no podemos acercarnos tal como estamos, pero a María sí, porque la caridad de ella, que es puro amor, no nos va a rechazar. Jamás he oído decir que alguien haya acudido confiada y perseveradamente a ella y haya sido rechazado, dice San Bernardo. Pero no solamente San Bernardo, sino que además San Buenaventura con San Bernardo dicen que para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. 3 escalones. El primero de ellos y más cercano y adaptado a nuestras propias posibilidades es María. Ese es ese escalón, el primero de todos, el más cercano y el más asequible, María. El segundo para acercarnos a Dios es Jesucristo. Ese es el segundo. Nosotros para llegar al Padre tenemos que llegar a través de Jesús. Y el tercero es el mismo Dios. 3 escalones. María, Jesucristo y Dios. Y entonces concluyen los santos, San Bernardo y San Buenaventura. Dicen, para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora, en intercesión. María es nuestra mediadora en intercesión. Y para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador en redención. Oh, wow. Entonces, Jesús que es que nos redime a nosotros, y como nos redime, entonces nosotros es nuestro mediador en redención. Pero quien intercede por nosotros es María, que es nuestra mediadora en intercesión. Y la quinta verdad, para terminar en unos 4 o 5 minutos, dice que para nosotros es muy difícil conservar la gracia de Dios y los tesoros recibidos del Señor. Resulta muy difícil para nosotros, por nuestra debilidad y nuestras malas inclinaciones, que logremos conservar las gracias y favores que hemos recibido de parte de Dios. Hablamos de la concupiscencia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Primero, dice, porque este tesoro lo llevamos en vasijas de arcilla, vasos frágiles. Segunda carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 4, versículo 7. Lo llevamos en un cuerpo inclinado al mal, en un alma débil e inconstante, que por cualquier detalle ya se desanima y se deprime. Nosotros somos imperfectos, lo podemos repetir 1 y 1000 veces. Y por lo tanto, el tesoro, que es la gracia de Dios, lo llevamos en vasijas frágiles. Y ante cualquier circunstancia desagradable, nuestra fe se cae y se derrumba. Nos derrumbamos nosotros mismos
y con nosotros se derrumba nuestra fe. Y entonces a veces nosotros vemos personas que son muy fieles en la iglesia y son muy piadosos y ante cualquier cosa, ¿qué pasó con fulano o con fulana? No, que es que no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que tuvo un desacuerdo con el sacerdote o tuvo un desacuerdo con uno de los compañeros. Dijo que ella no volvía más a la iglesia o que no iba a la iglesia. Es cierto. Una fe frágil. Segundo, porque los enemigos del alma son muy astutos. Acuérdense que el enemigo espiritual es el rey de la mentira y de la astucia. Y él nos tiende siempre la zancadilla para que nosotros caigamos. El enemigo da vueltas alrededor como un león junto al corral de un levaño, pescando, buscando. Al menos descuido nos ataca. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes para evitar caer en las garras del pecado. Y haciéndonos cometer un pecado nos hace perder tantos méritos conseguidos en tantos años de lucha. Miren, lo podemos ver en algunos hermanos. No hablemos de los laicos, hablemos de los consagrados, los sacerdotes. Vemos ejemplos de sacerdotes que tienen una vida dedicada al servicio de su sacerdocio, pero se dejan deslumbrar por la belleza de una mujer y caen en pecado y abandonan el sacerdocio. Y entonces viven una vida eternamente pecaminosa, porque han defraudado incluso sus votos de obediencia, de castidad. Bueno, eso es otra cosa, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tantos años de lucha para que en un instante de debilidad todo se tire por la borda. Y eso nos sucede a nosotros y nos puede suceder. Por eso tenemos que estar vigilantes. Personas con mucha más experiencia que nosotros, más ricas en virtudes y con mayor crecimiento en santidad, han sido sorprendidas, atacadas y robadas miserablemente su alma. Lo que hablamos con el ejemplo de los sacerdotes. ¿Y cuál es la causa? Pregunta. Y concluye que no es la falta de gracia, porque la gracia de Dios es abundante y está allí. Que Dios no le niega la gracia a nadie. Nosotros tenemos es que pedírsela. Si no, ¿sabe qué es la falta de humildad? Entonces volvemos a lo que decíamos unos minutos antes. A veces nos creemos indispensables, nos creemos los más importantes porque somos orgullosos. Y el orgullo no es más que la consecuencia de la falta de humildad. Y ahí la importancia de llegar a María. Y es la importancia de llegar a Que María. es el mejor ejemplo de humildad que tenemos. Sí. Y en tercer lugar, ya para concluir, dice el santo que es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Y dice, solo la Virgen fiel, y contra la cual jamás la serpiente infernal obtuvo ninguna victoria ni la obtendrá. El demonio nunca ha vencido a María y nunca la vencerá, porque ella, así él trate de morderle el calcañán, ella siempre le aplastará la cabeza. Y solo ella puede conseguir este milagro en favor de aquellos que le profesan una verdadera devoción. Es María Santísima. Miren, tengamos conciencia en esto. El demonio nunca va a derrotar a María. Es más, de hecho, donde María está, él huye porque le teme. Y como no la puede atacar a ella, pues nos ataca a nosotros que somos sus hijos. Por eso tenemos que estar vigilantes y conscientes en nuestra vida del pecado. Y ante la menor tentación, entonces tenemos que recurrir a María. Madre, ayúdame a no ofender a tu Hijo Santo. Y volvemos a concluir en la importancia de aferrarnos a María y de no tener temor de dar todo nuestro amor a ella. Exactamente. Entonces, para concluir el culto a María, decíamos que la primera verdad, Jesucristo es el fin único y principal de la devoción a la Virgen. La segunda verdad, pertenecemos a Jesucristo y a María en calidad de servidores y de esclavos. La tercera verdad, debemos dejar lo malo que hay en nosotros y debemos revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. La cuarta verdad, nos conviene tener una mediadora ante el mismo mediador que es Jesucristo.
Y la quinta verdad, para nosotros es muy difícil conservar la gracia de Dios y los tesoros recibidos del Señor por nuestra propia debilidad, por nuestra propia concupiscencia. Por lo tanto, debemos recurrir a María, porque ella sí es la que nos puede ayudar y es el único plan de salvación que tenemos, por llamarlo de alguna manera. Con esto entonces concluimos el programa de hoy, concluimos la segunda parte y la próxima semana entonces entramos a la tercera parte. Perfecto. Y vamos a ver un tema que aquí lo tratamos ya, la verdadera devoción y la falsa devoción a la Santísima Virgen María. Oh, interesante. Sí, Va a estar muy bueno. va a Así estar que muy bien. invitamos a las personas que nos escuchan, a nuestros seguidores, que no se pierdan estos programas porque es que cada día nos va enamorando más el tema. De verdad que aquí, si ustedes vieran cómo nos están haciendo señas, que cortemos y nosotros es cuando más nos estamos emocionando con el tema. Así es que, Sí. diácono, regálenos la oración final y también recordarles que siempre nos apoyen con su like, que se suscriban en las diferentes plataformas. Y bueno, Sí. adelante, diácono. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz y santo día y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amén. Que así sea.